Y estuvimos, ¿no es cierto?, durante los meses de marzo y abril compartiendo en esta serie que se llamaba Unos a Otros. Porque creemos de que la iglesia es más que solamente venir un día domingo y sentarse una hora y media o 3 horas, dependiendo de quién predica, ¿no es cierto?, y simplemente tener una como actitud de recibir frontalmente. Lo que creemos es que la iglesia se trata también de círculos, de estar conectados. Y por eso hemos estado animando a ser parte de un grupo de encuentro. Y si tú estás aquí hoy, no queremos que te quedes con la idea, si estás hoy por primera vez, no queremos que te quedes con la idea de que la iglesia solamente se trata del día domingo y de una reunión. De hecho, la iglesia tampoco se trata de un lugar físico, sino que la iglesia son cada uno de los discípulos de Jesús. Y dice que donde hay uno más reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y la iglesia está en cada lugar donde trabajamos, donde servimos durante la semana. De eso se trata la iglesia. Gracias a Dios tenemos este lugar, tenemos, ¿no es cierto?, este espacio físico que nos permite reunirnos, pero es el lugar de reunión de la iglesia. La iglesia es cada uno de nosotros. Y por eso hemos estado enfatizando, pero también creemos de que cada uno no solamente debe tener esta comunión de unos con otros, sino que esta comunión nace de un encuentro que debemos tener íntimo con el Señor Jesús. Y por eso a esta serie le hemos llamado Intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Y durante esta serie justamente queremos estar hablando acerca de distintas formas y sobre todo centrarnos en la práctica de la oración, porque queremos decir de que queremos encontrarnos con Dios diariamente en medio de nuestras distintas circunstancias. Creemos que es posible, aún en la alegría, aún en el dolor, aún en la certeza, aún en la esperanza, encontrarnos con Dios en cualquier momento que nosotros estemos atravesando, en cualquier momento de nuestras vidas. Y durante estos 2 meses vamos a estar justamente hablando de cómo podemos encontrarnos con Dios en distintos momentos, en distintas circunstancias de nuestras vidas de manera íntima. Y por eso esta serie se llama Intimidad con Dios. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez que estás un poco perdido, estás, ¿no es cierto?, quizás caminando o manejando, quizás te ha tocado estar en una ciudad que no conoces o en una zona que primera vez has estado ahí y se te ocurre preguntarle a alguien por la dirección, a dónde ir. Quizás, ¿no es cierto?, a algunos les ha tocado de que aparece justo la persona que conoce todas las calles y sabe qué dirección tomar. Tal vez te ha pasado de que te encuentras con alguien que no sabe mucho y te da una indicación muy difusa. O tal vez te ha tocado con alguien bastante honesto que te dice, ¿sabes qué? No tengo idea dónde está la dirección. Pero lo peor es encontrarse con alguien que te dice que sí sabe y te manda una parte completamente distinta, ¿no es cierto? Y tú andas ahí buscando, decías, ¿cuántas cuadras hay? Esta calle no aparece, ¿no es cierto? Y llegas a un lugar totalmente desconocido. Creo que todos para algunas circunstancias o necesidades en nuestras vidas tenemos claro a quién acudir. Por ejemplo, en el caso mío, cuando tengo algún problema de mecánico, alguna duda, algo que no me está funcionando, al primero que acudo a mi papá, porque sé que él me va a dar una solución, él va a saber, ¿no es cierto?, cómo ayudarme o va a hacer puente, ¿no es cierto?, con la batería, sé a dónde ir en esos casos. Cuando mi abuelita paterna estaba viva, ella era conocida porque siempre tenía scotch, cinta adhesiva. Siempre en su casa tenía scotch. Entonces, cuando necesitábamos hacer los trabajos escolares, ¿se acuerdan que antes uno tenía que hacer los trabajos escolares con el Icarito y recortar y todas esas cosas que ahora ya no se usan, ¿no es cierto?
Scotch, ¿dónde buscamos? En la casa de la abuelita Ana. Con Gaby sabemos, por ejemplo, y tenemos un dato, se lo podemos dar, dónde encontrar siempre paltas maduras. Hay un negocio en la esquina de nuestra casa que está entre una botillería y entre una lavandería, y ahí, ¿no es cierto?, están las paltas buenas. Sabemos dónde encontrar paltas buenas, porque esto pareciera que es súper secundario, pero es una de las esencias de la vida, ¿no es cierto? Y sobre todo para los chilenos necesitamos tener paltas y paltas buenas, no esas paltas que nos rompen el tenedor, sino que las paltas frescas, ¿no es cierto? Entonces, algo súper importante. ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú cuando tienes alguna necesidad puntual? Cuando tienes algo que necesitas saber, quizás, oye, te quieres acordar, ¿no es cierto?, de una canción, seguramente llamas a alguien o le preguntas. Ahora con este tema, ¿no es cierto?, de Google, la verdad es que casi todo lo podemos encontrar. Ahora es ideal llegar a la fuente, que es la fuente de información, ojalá primaria, ¿no es cierto? Pero tenemos mucha información. Así que por favor ya no llamen más a los pastores para preguntarle dónde están los versículos, ¿ya? Busquen en Google, ¿ya? Busquen en Google. Es una súper buena enciclopedia también en ese sentido. ¿Dónde vas? Ahora, quizás para cosas que pudieran parecer más cotidianas, sabemos a dónde acudir. Pero, ¿qué sucede con cosas que a veces son un poco más importantes o trascendentales en nuestra vida? Quizás tú pensabas que estabas yendo al lugar que debías ir. Quizás tú pensabas que tenías la fuente para tener tu seguridad, el propósito, pero que tal vez algo sucedió y te diste cuenta que no estabas yendo al lugar adecuado. Tal vez, por ejemplo, tú estabas yendo en búsqueda de tu seguridad o percibías, ¿no es cierto?, que tu seguridad era tu cuenta corriente. Tener una cuenta corriente llena, una cuenta corriente, ¿no es cierto?, por último, en números azules, te aportaba esa seguridad en tu vida, un sentido, ¿no es cierto?, de que estamos bien, que las cosas están avanzando. Pero tal vez viviste alguna crisis, quizás alguien de tu familia pasó una enfermedad, tú pasaste una enfermedad que tuviste que costear, tal vez tomaste malas decisiones y un día miraste tu cuenta corriente y estaba en números rojos oscuros, y este sentido de seguridad desapareció. Tal vez solías ir a donde una persona en particular, quizás un familiar, quizás un ser querido, quizás un amigo, en búsqueda de aprobación, en búsqueda de palabras de afirmación. Quizás esta persona era inclusive un compañero de trabajo tuyo, quizás un jefe que siempre te daba estas palabras, ¿no es cierto?, para animarte cuando estás un poco desanimado, o aunque no hicieras las cosas bien, te decía que las estás haciendo bien, y quizás por alguna razón esa relación ya no existe, quizás te cambiaste de trabajo, quizás esa persona falleció y te quedaste sin esas palabras de afirmación que te daban este sentido de validación. Y tu pregunta es, ¿y ahora a dónde voy para tener esa validación que tanto necesitaba? O tal vez necesitabas despejarte, ¿no es cierto?, de tu vida, de algunos problemas, de las circunstancias difíciles, y llegaste a depender de algún fármaco, quizás llegaste a depender de alguna sustancia, quizás llegaste a depender del alcohol, las drogas o de internet, y buscabas ahí este sentido de despejarte, ¿no es cierto?, de borrarte en cierta medida de los afanes de la ocupación de la vida, e ibas a este lugar para ser libre, pero con el tiempo te diste cuenta que en realidad este lugar, esta sustancia, esto de lo que dependías, te tiene esclavizado. O tal vez ibas o vas a ritos religiosos para tener este sentido de que puedes controlar tu destino, que tienes este sentido, de esta sensación de que puedes movilizar a Dios o movilizar energías o movilizar espíritus para que te vaya bien por medio de prácticas religiosas o prácticas esotéricas o prácticas ocultistas,
pero en un momento, ahí donde ibas, no te resultó para la vida y las cosas salieron igual de mal. Y sabes que también hay veces en que pensamos que ir a cierta persona que nos da consejo, quizás ibas, ¿no es cierto?, donde cierto líder, quizás donde algún profesional, quizás donde un pastor, y tenías, ¿no es cierto?, toda tu vida ajustada a lo que esa persona, a las instrucciones que esa persona te daba, pero simplemente se equivocó. Y tú dijiste, ¿y ahora a dónde voy? ¿A dónde voy? Y esa es la pregunta. ¿A dónde voy? Y tal vez los que ya llevamos un tiempo siendo cristianos, en iglesias, vamos a tener una respuesta como un tanto de automática, ¿no es cierto? ¿A dónde voy? Bueno, vamos a ir al Señor, ¿no es cierto? Vamos a ir al Señor. Pero hay veces que este acercamiento al Señor no está centrado en donde debería estar centrado, sino que cuando pensamos que vamos a ir al Señor, finalmente lo que terminamos haciendo es esforzarnos más en ritos, esforzarnos más en decir, algo no estoy haciendo bien, no estoy orando de la manera adecuada, es como que no estoy usando la fórmula adecuada para orar, o tal vez no estoy escuchando al pastor adecuado, o quizás no estoy yendo a la iglesia adecuada, debo buscar otra iglesia que sí me supla esto, o no estoy yendo a las conferencias que debo ir, o no estoy leyendo los libros que debo leer, y transformamos nuestro acercamiento a Dios en cosas por hacer para tener este sentido de estar saciados en nuestra vida. Y transformamos el seguimiento a Dios, a Cristo, en simplemente cosas por hacer. Santiago Benavides, que es un cantor se dice así, ¿no es cierto?, cantante cristiano, que conocemos mucho, creemos mucho también. Él tiene esta canción que se llama La pastilla de la fe. ¿La conocen? Tiene una letra muy, muy interesante. Dice, la voy a leer. Deberías inventarte la pastilla de la fe e incluirla en la canasta familiar. Realmente no imagino que otra cosa podría ser más urgente y necesaria de verdad. Por mi parte, es bien seguro que sería un cliente fiel. Mantendría hasta el tope el botiquín y me tomaría varias cuando llegue fin de mes y me quedan 2,000 pesos para vivir. Anticipo que tendría gran demanda nacional con las cosas que suceden por acá. ¿Quién no quiere una pastilla que le suba la moral si le anuncian que el trabajo no va más? ¿Quién podría prescindir de un medicamento así en los días en que todo se ve gris? Si tomarla bastaría para volver a reír y aún en medio de las penas verte a ti, sería útil para tantas cosas a la vez, de lo serio hasta lo más convencional. Desde levantar familia, aunque el mundo está al revés, hasta ver a nuestro equipo en un mundial. Chilenos dijimos amén, ¿no es cierto? Para ir hacia adelante con pasión e integridad, así digan que ese estilo ya pasó, y hasta para amar a ese que nos ha hecho exclamar, ¿te lo llevas o te lo envío yo? Y es interesante que esta canción logra interpretar el enfoque que muchas veces tenemos en la vida. ¿Cómo podemos encontrar eso que nos ayude a suplir nuestro sentido de hambre que tenemos en la vida, de respuestas, de soluciones, de esperanzas? ¿Cómo poder acceder a algo que nos dé esa respuesta? Algo que sacie esta hambre en nuestra vida de un sentido de trascendencia, que nos traiga paz. Quizás si nuestra hambre física, mental, psicológica, espiritual, algo. Y hace
varios miles de años de atrás habían personas que tenían justamente esta pregunta. Y fueron personas que habían recién acudido a una reunión donde había pasado algo increíble. Algo increíble. A una reunión donde no solamente habían salido contentos por las canciones, no solamente habían salido animados por la predicación, sino que además se habían ido con el estómago lleno. Se habían ido satisfechos. Y estoy hablando acerca de lo que Jesús hizo al alimentar a más de 5.000 personas. ¿Se acuerdan de ese relato? Este es un relato que está en Juan 6. Y que dice, ¿no es cierto?, de que Jesús alimentó a toda esta multitud y fue increíble. Interesante porque después entonces Jesús y sus discípulos cruzan, ¿no es cierto?, en bote hacia donde tenían que ir. Y hay un grupo de estas personas que sigue a Jesús, que lo está buscando. Pero al parecer los está buscando con un propósito que tienen en mente, con una expectativa que no es la expectativa de la cual Jesús estaba esperando de sus seguidores. Y ahí hay una conversación que justamente sucede y que está en el versículo 25 del capítulo 6. Dice que estas personas lo siguieron y lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Creo que si yo hubiera estado en medio de esta multitud, probablemente también hubiera seguido a Jesús esperando de que Él supliera mis necesidades puntuales de ese momento. No sé qué te hubiera pasado a ti. Pero estas personas estaban ahí porque habían visto este gran milagro. Debemos recordar también las situaciones sociales y políticas que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo. Tener comida, tener alimento, no era algo tan normal como pasa en nuestras latitudes. Hay en otras partes del mundo donde también sigue siendo una crisis. Pero quizás a nosotros ahora nos parecería, bueno, podemos encontrar en realidad alimento en cualquier parte. Aquí había una necesidad puntual, social, y que este hombre había suplido de manera milagrosa. Y estas personas dijeron: si este hombre nos puede dar pan para cada día, eso es lo que necesitamos para nuestra vida. Y estas personas, asombradas por el milagro, ¿no es cierto?, siguieron a Jesús. Pero Jesús les quiebra y les cambia el paradigma y les dice lo siguiente: pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Pero es interesante cuando nosotros tenemos una forma de pensar de cómo Dios debe actuar, que hay veces en que tendemos a transformar a Dios más bien en un amuleto para nuestras vidas que en el Dios soberano y creador del universo. Tenemos tan claro en cómo Dios debe suplir para mi necesidad que nos enojamos cuando Dios no responde de esa manera para nosotros. Y estas personas están justamente enfocados en esta dimensión humana y siguen poniendo, ¿no es cierto?, su mirada en el hacer. Y es así la pregunta que le hacen. Dicen: nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Vieron este milagro, vieron esta obra asombrosa y dijeron: ¿qué podemos hacer para tener eso? ¿Qué podemos hacer? Quizás estaban pensando: ¿cuál es la fórmula para hacer pan? Para que aparezca de manera milagrosa y permanente el alimento para nosotros. O quizás algunos estaban pensando en necesidad que puedan suplir. Nos encontramos con otros personajes, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento que también se acercaron a los discípulos queriendo tener esta fórmula de éxito para suplir para sus necesidades. Algunos inclusive trataron de comprar el poder de Dios. ¿Qué podemos hacer? Y es interesante porque estos
seguidores que venían, ¿no es cierto?, siguiendo a Jesús, venían con esta lógica de la ley judía, lo que se le llama también del antiguo pacto, en el cual las obras eran muy importantes. El seguir la obediencia de la ley era por el medio en el cual las personas podían ser justificadas, podían alcanzar la salvación, podían cumplir con estos requisitos para ser aceptados. Y nos puede sonar un poco, ¿no es cierto?, exagerado que estas personas estuvieran pensando así, pero si tú te pones a analizar cada una de las otras religiones del mundo, cada una en realidad de las religiones del mundo, todas de alguna manera te quieren decir qué es lo que debes hacer para alcanzar ya sea la salvación, para alcanzar un favor de los dioses, para llegar al nirvana, para romper, ¿no es cierto?, el círculo del samsara, para romper este círculo de la reencarnación. Todas las religiones te dan pasos en los cuales debes seguir para alcanzar la salvación. Pero el Evangelio de Jesús es distinto. Es algo completamente distinto. Lo que les va a decir Jesús acá es que la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Porque sabes que la diferencia con cualquier otra forma de religión, la diferencia con el Evangelio de Jesús, es que Jesús es quien nos otorga, nos entrega la salvación. No es que nosotros nos debemos ganar la salvación por medio de nuestras obras. No es que nosotros debemos hacer algo para poder tener esta plenitud en la vida, sino que lo que está diciendo Jesús, la única obra que deben hacer es creer en aquel en quien el Padre ha enviado, que es el mismo. Entonces, cuando nosotros nos estamos relacionando con Dios por medio de esta perspectiva de la religión, del hacer, de los pasos que debemos seguir, y si dan cuenta hay un límite ahí muy difuso, porque alguien va a decir, oye, pero entonces eso quiere decir que no debemos hacer buenas obras. Para nada. De hecho, cuando tú lees las cartas, ¿no es cierto?, de los apóstoles, te vas a dar cuenta que ellos enfatizan esto de las buenas obras, pero es muy distinto a hacer obras para acceder a la salvación, a tener obras que son resultado de haber sido rescatados. Y por eso, como dice Tim Keller, la religión hace buenas obras para ser aceptados. En el Evangelio de Jesús, porque somos aceptados, hacemos buenas obras. Entonces aquí Jesús está poniendo el centro de su Evangelio y decir, ustedes están concentrados en lo que pueden hacer por sus propios medios para saciar sus vidas. Yo les estoy diciendo, hay un camino completamente distinto. Ellos siguen, ¿no es cierto?, en esta perspectiva. Le dice, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Interesante esta discusión porque en realidad es una discusión teológica. Y estos hombres, ¿no es cierto?, que vienen desde la perspectiva judía y tal vez, ¿no es cierto?, tú ya has leído antes este relato o has escuchado y conoces, ¿no es cierto?, de esto del maná que descendía cada día mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, que era, ¿no es cierto?, una acción sobrenatural de Dios para alimentar a su pueblo en medio del desierto. ¿Y qué están haciendo aquí? Estas personas están diciendo, a ver, que tú no estás diciendo de que no hay que hacer más obras, tú no estás cambiando aquí el paradigma, muestra algo. Muéstranos algo que realmente nos convenza que tú tienes la verdad, porque nuestros antepasados se están refiriendo, ¿no es cierto?, aquí a Moisés. Es como que nuestros antepasados lograron hacer caer pan del cielo para alimentarnos. Pero Jesús les dice, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre.
Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y entonces, estos hombres que están escuchando, están conectando, ¿no es cierto?, su tradición judía y deben haber escuchado, ¿no es cierto?, respecto a esta alimentación, lo leyeron en los relatos y están pensando en, ok, pan, ¿cómo podemos tener esta alimentación? ¿Cómo podemos ser suplidos? ¿Y cuál es el clamor de estas personas? Dice, Señor, danos ese pan. ¿Qué dice? Todos los días. Danos ese pan todos los días. Y aquí Jesús es radical. Y empieza a dar un mensaje que no va a ser un mensaje fácil para esa audiencia. Porque les dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Y aquí estas personas están mirando y pensemos por un momento, porque a veces nosotros podemos caer en esta tendencia de decir, necesitamos tener este pan, esto que supla, Dios dame la respuesta, Señor, dame lo que necesito, Señor, dame, ¿no es cierto?, este milagro de transformación para mi vida. Pero Jesús les dice, ¿sabes qué? No se trata tanto de lo que yo tengo en mi mano, sino que se trata de quién soy yo. Él no está hablando acerca de dar un pan mágico. Ni siquiera está hablando acerca de este pan que estaba en el Antiguo Testamento, del maná. Sino que Él dice, aquí no estamos hablando de una alimentación, de un suplemento alimenticio que va a solucionar tus problemas. Lo que te estoy diciendo, que el Evangelio se trata de que te encuentres conmigo. Que en realidad el Evangelio es relacionarse con Jesús de manera íntima y profunda y tener un encuentro real con Jesús. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Le está diciendo más que ese pan que puede suplir tu necesidad física de hambre. De lo que te estoy hablando es de una relación y de un encuentro conmigo. Ahora la verdad es que esta profunda revelación muchos no la pudieron entender. Y en el relato, y ustedes lo pueden leer completo, hay toda una conversación donde Jesús justamente habla acerca de que Él es el alimento. Habla acerca de que su carne va a ser el alimento y que deben beber de su sangre. De que no hay otra forma para justamente, no hay otra forma, solamente es por medio de un encuentro con Él en que podemos tener esta seguridad en nuestras vidas y una vida eterna. Y a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Hay veces cuando, como les decía recién, cuando nosotros tenemos algo en mente de cómo debería ser respondida cierta solicitud, cierta oración, cierta petición, en que nosotros traemos esa ya respuesta preconcebida en nuestras mentes y venimos delante de Dios y decimos, Dios, me tienes que responder esto de esta manera. Pero cuando no nos responde, tal vez no hacemos un acto externo de abandonar a Jesús, pero sí nuestro corazón se enfría en términos de nuestra relación con Él. Porque Jesús no nos respondió como queríamos que nos respondiera. Muchos se apartaron de Él y lo abandonaron. Y entonces Jesús, mirando a los 12, porque aquí se está refiriendo a otros discípulos que lo estaban siguiendo, pero mirando a los 12 les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? ¿Ustedes también van a irse? ¿Ustedes también van a abandonarme y por consecuencia van a abandonar este mensaje? Y aquí Pedro, con este corazón, ¿no es cierto?, tan sencillo, honesto, a nombre de, creo, todos los demás discípulos, les dice, Simón Pedro le contestó, Señor,
¿a quién iríamos? ¿A quién iríamos? Yo no sé si es que tú has llegado a un punto en tu vida en tal vez has probado distintos caminos, has seguido distintas respuestas y tal vez tú hoy estás aquí porque alguien te invitó a almorzar y te dijo, pero antes de ir a almorzar tienes que venir a la iglesia. Pero quizás en tu vida justamente has estado en estos distintos caminos y te has dado cuenta de que ya las puertas se acabaron, las opciones se acabaron. Y tu clamor es, ¿a quién más voy a ir? O tal vez tú tienes mucho tiempo de ser creyente y has caído en esta lógica de nuevamente confiar en tus propios esfuerzos para encontrar respuestas. Y dices, ya no sé qué más hacer, ya no sé cómo orar, ya no sé con quién hablar, ya no sé a quién acudir, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Y Pedro sabe algo, que creo que todos los que hemos llegado a un punto de desesperación en nuestras vidas en las cuales ya no sabemos cuál es la respuesta, hemos entendido que solamente el Creador del universo a través de su Hijo Jesús puede darnos esa respuesta. Y decimos, tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo Dios. ¿A quién iremos? Solo a Cristo. Yo no sé cuáles son tus preguntas, yo no sé cuáles son tus necesidades, yo no sé cuál es el hambre que tienes en tu vida. ¿Sabes qué? Puedes buscar en otras cosas. Y te puedo asegurar que cada una de esas búsquedas que vas a hacer van a terminar en un pozo vacío. Porque fuimos diseñados y creados para relacionarnos de una manera íntima y cercana con nuestro Creador a través de Jesucristo. Y esto es a través de un encuentro íntimo, de un encuentro cercano, de un encuentro relacional. Santiago Benavides termina esta canción y dice, pero visto que la fe se parece más a una operación, no tanto, ¿no es cierto?, esto de la pastilla. Dice, no se logra con pastillas, sino solo al entender que nos quieres trasplantar tu corazón. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y sabes que hay algo muy lindo en este simbolismo justamente del pan. Mi querida suegra me ayudó a conseguirme un pan rico esta mañana. El pan es un alimento tan sencillo. Es un alimento que, sin lugar a dudas, está dentro de las escalas tal vez de mayor importancia de los alimentos para los chilenos, ¿no es cierto? Por ahí he escuchado estadísticas de que los chilenos son uno de los países que más comemos pan. Quizás nuestro pan clásico, ¿no es cierto?, es la marraqueta. Voy a ponerle ahí una fotito de la marraqueta, miren, para los que ya tienen hambre, para que sufran. Pero es interesante porque el pan es un alimento que en realidad está pensado para el día. Claro, tú puedes comer pan añejo, tú puedes comer pan duro, pero ¿qué más rico que una marraqueta calentita, recién salida del horno, ¿no es cierto?, crujiente? Le está sonando al estómago, ¿no es cierto? Debería traer un Sprite con olor a marraqueta aquí. ¿Qué más rico que un pan del día? Pero justamente el pan tiene este sentido del alimento para el día, que nos suple. Y es interesante porque
Por ahí dicen de que no hay ningún copo de nieve igual a otro, y yo me atrevería a decir que no hay ninguna marraqueta igual a la otra. Es muy difícil que un pan salga igual a otro, porque es una creación única, porque no es repetitiva y porque, ¿no es cierto?, es hecha con manos humanas. Y cuando Jesús usa justamente este simbolismo del pan, y en todo este relato también ligado al maná, de este pan que descendía del cielo, está diciendo, ¿sabes qué? Puedes buscar en otros panes, pero solamente un pan puede saciar tu hambre verdadera. Y es interesante porque estos dos verbos, voy a poner ahí nuevamente este pasaje, este verbo venir y creer, los dos están en un participio presente, en que quiere decir de que no solamente es un hecho en el pasado que ocurre una sola vez, sino que en el griego es un acto continuo. Es decir, el que a mí está viniendo, el que a mí está creyendo. ¿Sabes por qué? Porque nos habla más de una amistad que solamente de un encuentro religioso. Nos habla de una relación más que solamente un evento. Nos habla de una dependencia del pan de vida para cada día. El que a mí viene, el que en mí cree. Y lo que queremos desafiarles durante esta serie es que justamente ustedes puedan tener intimidad con este pan de vida a través de encuentros sencillos y honestos diarios, a través de la oración. Y en ese sentido, y por eso hemos puesto este símbolo, ¿no es cierto? Te queremos invitar, y te quiero invitar literalmente a que puedas buscar una silla de oración, una silla del encuentro. Porque, claro, podemos pensar en que, los desafíos diarios, y nos cuesta tal vez difícil pensar en una silla como esta, estar relajado, sobre todo los que tienen niños pequeños, dicen, ¿y cuándo logro sentarme? ¿No es cierto? Los que trabajan mucho y dicen, ¿cuándo voy a lograr sentarme? No te estoy diciendo que tienes que tener una silla exactamente como esta o como esa, quizás tu silla va a ser más parecida a algo así. O tal vez tu silla va a ser en tu medio de transporte, en el metro, en el Transantiago, en tu auto. Y claramente estoy hablando de manera simbólica, pero no tanto, porque dices, hoy día no logré sentarme en el metro, que es muy probable, ¿no es cierto? De lo que te estoy hablando es de buscar un lugar, un momento en el cual puedas tener un encuentro cercano e íntimo con el pan de vida. Porque sabes que yo soy de una generación en la cual se nos habló mucho acerca de este tema del devocional. ¿Se acuerdan? Del tiempo devocional, que había que tener un tiempo aparte. Y el problema es que caímos en un péndulo en que esto se transformó en una disciplina seca, en que tenías que tener el devocional, si no, no eras buen cristiano. Pero el tema es que nos fuimos muchas veces al otro lado del péndulo, en el cual decir, ¿sabes qué? Filo, yo me relaciono con el Señor en cada momento, ¿no es cierto? Estoy ahí, y que es claramente lo que debemos hacer, pero no apartamos tiempo dedicado y específico para estar con Dios. Y no te estoy hablando de 3 horas. Estoy hablando que empecemos con algo pequeño, 5 minutos. ¿Te puedes levantar 5 minutos antes? Estar consciente de que en ese momento voy a tener una conversación con el Señor. Imagina que tú le dijeras a tu señora, sabes que te amo, pero nunca salen a comer juntos, nunca van al cine juntos, nunca se encuentran, nunca tienen un tiempo específico. ¿Cómo sería esa relación? Sin un lugar de encuentro definido. Sabes que la verdad es que nosotros amamos a través de nuestra agenda. Lo que es importante lo vamos a poner ahí. Y te quiero animar, y los queremos animar durante esta serie a que
tengas tu silla del encuentro con el Señor de manera diaria, de manera íntima. No sé cómo va a ser tu silla, quizás una silla en la cocina, quizás te tienes que sentar en la cama, quizás en un lugar, ¿no es cierto?, en una plaza, en un parque. Y lo que te estoy tratando de transmitir es que ores como puedes y no como no puedes. Eso quiere decir de que debe ser un acercamiento honesto, porque inmediatamente empezamos a pensar, oh sí, mi abuelita ahora, no sé, 3 horas, y qué sé yo, este líder específico de la iglesia, no, ese sí que es un orador. O entraemos, ¿no es cierto?, en una psicosis en que debemos leer libros, en que debemos capacitarnos, en que debemos hacer una maestría en oración, entender todos los aspectos de la oración antes de orar. Lo que te estoy diciendo, ora como puedes, no como no puedes. No quiero decir tampoco en que no debemos crecer en el entendimiento de lo que significa la oración, pero Jesús fue súper sencillo en esto. Dijo, tienes una necesidad, ora. Cierra la puerta, ora. Clama a mí y yo te voy a responder. La sencillez de la oración. Y la sustancia de la oración es justamente creer de que Dios nos puede alcanzar y bendecir en medio de nuestros quehaceres comunes, en medio de lo que estamos haciendo, tal como somos. ¿Sabes qué? No puede haber un dibujo de un niño mal hecho para sus papás. Cuando llegan mis hijos con sus dibujos y me los muestran, yo no le digo, oye, mira, está bonito, pero en realidad fallaste en esta línea. Yo no tengo el color de piel como este, ¿no es cierto? No, mira, la mami no está tan bien dibujada. Yo no empiezo a hacer un análisis técnico. ¿Por qué? Porque me encantan los dibujos de mis hijos. No puede haber un dibujo mal hecho de un niño al corazón de un padre. Asimismo, no puede haber una oración inadecuada ante los ojos de Dios desde nuestra persona. Claro, tú pensarás, oye, pero hay cosas por las cuales no debemos orar. Claro, pero lee los salmos. Uy, te vas a encontrar ahí con oraciones descaradamente honestas de lo que le estaba pasando en la vida del salmista y cómo él oraba de manera radicalmente honesta y sencilla. Y la verdad es que el único lugar donde Dios nos puede bendecir es donde estamos, porque es el único lugar donde nos encontramos. C.S. Lewis tiene esta frase que dice, llevemos ante Dios lo que está en nosotros, no lo que debería estar en nosotros. Porque aquí hay un entendimiento muchas veces religioso en que decimos, yo debo estar bien para acercarme a Dios. No. Y cuando a veces quizás en un pasado te invitaron a la iglesia o ir a alguna reunión y te dijeron, oye, ven. Y tú dijiste, no, es que primero necesito estar bien en mi vida para ir a la iglesia. No hay nada más cerrado que eso en el Evangelio de Jesús, porque Dios nos acepta así tal cual somos. Por medio de su gracia. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y Jesús qué hizo? Murió por nosotros. ¿Dónde estás hoy? Acércate a Dios tal como está. Y quiero desafiarte justamente a la oración sencilla. A comenzar con la oración sencilla. Durante esta serie vamos a estar viendo distintos tipos de oración en distintos momentos. Personas que hicieron distintos tipos de oración en distintos momentos de su vida en la Biblia. Pero hoy te quiero desafiar a que te encuentres con el pan de vida por medio de la oración sencilla. Es decir, entrega en oración a Dios las cosas que te están atemorizando hoy, lo que te enoja, lo que te alegra. ¿Qué es lo que está en tu corazón? Porque sabes que a veces tenemos este ridículo pensamiento en nuestras mentes de que Dios se va a enojar si es que le decimos lo que está en nuestro corazón. Es como que Dios no nos escuchara, como que Él no supiera nuestro corazón, ¿se dan cuenta? Yo no puedo decir, Dios ya sabe lo que está en tu corazón. ¿Qué es lo que te enoja hoy? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Cuáles son esos puzzles no armados en tu vida? Entrégaselo al Señor, dile al Señor, Señor, tengo miedo. No sé cómo seguir adelante. Señor, ¿sabes qué? No tengo una respuesta para esto. Señor, estoy enojado. Señor, estoy alegre. Una oración sencilla. Y la oración sencilla, justamente una oración simple, hecha por personas comunes, en los lugares donde están tanto físicamente como espiritualmente. Una oración sencilla.
Y por eso la aplicación de este mensaje son 3 cosas. Desafiarte a que en medio de esta semana busques un lugar, busca un momento y ora honestamente y con sencillez. Puede ser lugar como esto, puede ser, en mi casa yo tengo un lugar, ¿no es cierto?, donde me siento en las mañanas, me levanto un poco más temprano, no siempre lo logro, pero trato de levantarme un poquito más temprano para tener un tiempo de oración, de lectura de la Biblia. Y a veces nosotros decimos, sabes que no tengo tiempo, y no te quiero hacer sentir culpable con esto, pero ¿cuánto tiempo, por ejemplo, pudiera sacarle 10 minutos a ese capítulo nuevo de la serie, no sé, la que tú estés viendo? ¿Puedes acortar un poquito quizás el almuerzo? ¿O puedes irte un poco antes en metro y en micro y caminar 3 cuadras o sentarte en una plaza cercana y tener un tiempo? Nuevamente no te estoy hablando de 3 horas, ojalá llegar a tener una comunión como eso, pero empieza con algo sencillo. Nuestro desafío como iglesia para este año en términos de la oración es simplemente de que las personas de Encuentro con Cristo oren más el 2018 de lo que estaban haciendo el 2017. ¿Qué es eso? ¿1 minuto más? 5 minutos más. ¿Qué va a significar? Y tú y cada uno aquí sabe en qué lugar está en esto. ¿Cuál va a ser tu silla del encuentro? ¿Cuál va a ser ese lugar? La madre de Juan Wesley que ellos tenían, ya no me acuerdo cuántos hijos tenían, creo que eran como 12 hijos, 11 hijos. Y es interesante porque imagínense casas pequeñas en Londres, en el siglo, hartos siglos atrás, ¿no es cierto? No me acuerdo la fecha exacta, perdón, mi memoria. Y la cosa a lo que quiero contar con esto es que ella tenía muchos hijos, tenía muchas ocupaciones con todos estos hijos, pero los hijos sabían de que cuando esta madre se ponía un pañito en la cabeza, un velo en una mecedora que tenía en la esquina, ese era el momento en que ninguna lo podía molestar porque era su momento con Dios. Era su momento con Dios, su lugar del encuentro. ¿Cuál va a ser tu silla del encuentro? ¿Sabes qué? Respondamos a Dios en oración. Como Pedro lo hizo. Señor, ¿a quién iríamos? Cuando comienzas tu día, ¿a quién vas a ir? ¿Cuál es el pan que vas a comer para ese día? Aliméntate del pan de vida. Y me gustaría leerles una oración mientras los músicos pasan aquí adelante, que es una oración de Richard Foster, justamente en su libro La Oración, y que dice: querido Jesús, cuán desesperadamente necesito aprender a orar. Y aun cuando soy sincero, sé con frecuencia que no quiero orar. Estoy distraído, soy terco, soy egoísta. En tu misericordia, Jesús, haz que mi querer esté más acorde con mi hacer, de tal modo que pueda anhelar lo que necesito. En tu nombre y por ti oro. Amén.